De que conozca, tiene la suerte de ir a la Universidad de Trujillo, donde encuentra un grupo extraordinario, ¿no? Que el mentor era Antenor Orrego, que era de su misma edad, un grupo que va a saber aquilatar el genio de Vallejo y va asombrosamente a madurar en Trujillo. Y ese grupo es un grupo también que conoce propuestas ideológicas del mundo contemporáneo, el socialismo, etc. Leen con entusiasmo a González Prada. Entonces, este Vallejo ya universitario le va a sumar ideas contemporáneas que lo va preparando, digo muy rápido, en Europa culminará eso en su adhesión al marxismo. Entonces la cuestión es que el marxismo también subraya, o debería subrayar, ¿no? Es una lucha de poder, ¿no? La derecha y la izquierda, hay especie ideológica, hay simplemente amarre de poder, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda da pena, ¿no? Por un Mariátegui hay un montón de sinvergüenza, ¿no? Lo contrario en la derecha, ¿no? Por una persona pensante como Víctor Andrés de la UNDE, hay un montón de sinvergüenza en la derecha, ¿no? Pero porque hay alguien no ataca una sin atacar a la otra. Una cosa es Víctor Andrés de la UNDE, una cosa es José Carlos Mariátegui, otra cosa. Bueno, la cuestión es que en Vallejo es difícil responder, mira, cuántas cosas se juntan. Él sabe asumir la época, le interesa lo que está pasando en la Unión Soviética, le interesa la guerra española. Eso pasa con los grandes autores son como pararrayos que cogen la sensibilidad de ese tiempo. Entonces resume lo andino y un horizonte de esperanza universal en construir una humanidad distinta y que encuentra en la vía de la colectividad, de la solidaridad, la forma. Entonces un poco Vallejo procesa todo eso a lo largo de su vida. Vallejo no necesita ser marxista para escribir El pan nuestro en los heraldos negros, donde quiere darse pan fresco en el horno de mi corazón, ¿no? O sea, él siempre se sintió, soy un mal ladrón, ¿no? ¿A dónde iré? Como que le quita su sitio a otro. Vallejo siempre ha sentido esa donación, esa... Ahora, el otro aspecto, ya va a terminar, es muy largo, el modelo, y eso lo vamos a desarrollar más en la conferencia, esta parte, es un poeta con lecturas, es un poeta que escribe ensayos, es un poeta reflexivo, tiene una parte de una inteligencia muy informada, pero a la vez es sobre todo un poeta con un sentimiento en carne viva, es un corazón, como él dice, corazón, mente unido a mi esqueleto, ¿no? Vallejo es tripas, Vallejo no siente el cuerpo, no es solo una mente que razona, es todo un cuerpo, como dice, este barro pensativo, ¿no? La mezcla. Entonces este Vallejo es este poeta que no le deben tanto a la lectura como a sus vivencias, las vivencias. Entonces ahí el modelo es el amor de los padres. Ya se nota en los heraldos negros, se profundiza en los poemas a la madre, en Trilce, ¿no? El amor no solo nos dan la vida, sino que después están como preocupados siempre por el desarrollo. Entonces, ese amor entrega, donación, ese amor altruista, para Vallejo, si se lograra universalizar, si no fueran solo palabras decir que todos somos hermanos y que España es la madre España, incluso juega con que Madrid es madre Madrid, que España parece sonar a pañal, España, o paño de lágrimas, los juegos de palabras de España, aparte de impecable, son extraordinarios. Y así, España, la madre España está alumbrando el mundo. Entonces, este Vallejo se siente que el amor, por ejemplo, máximo son los padres y especialmente la madre, ¿no? Si eso lo expandiéramos, la solidaridad derrotaría a los heraldos negros que nos mandan a muerte. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, profesor Carlos?
Y me preguntaba, hay una dicotomía en lo que se presenta en relación a Vallejo. Si bien es cierto, vemos en su poesía lo que tiene que ver relacionado con la Biblia, pero también en el otro aspecto que es sobre el aspecto de pensamientos comunistas marxistas, ¿no? Y lo que más resalta en Vallejo es su semiología. ¿Su qué, perdón? Su semiología, lo que connota, ¿no? Su poesía. Entonces, el trabajo del lenguaje literario, que es no solo de notar, sino la riqueza de símbolos, ¿no? Nos puede dar un panorama en esa perspectiva, por qué esa dicotomía, porque él, hasta en sus últimos poemas, cuando plantea la recitación religiosa, también ve el aspecto marxista relacionado con el ser humano, con el hombre, porque eso fue lo más grande de él. Yo comencé a enseñar cursos en la Católica desde el 71, ya enseñaba Vallejo. Manejé los estudios que había en la época y yo sentí que quizá el que más lograba entender era el italiano Roberto Paoli. Me parece que en otros, André Coiné, Monbiot, que eran muy buenos, no lograban solucionar, parecía que había una disyuntiva entre, por ejemplo, en Los Heraldos Negros ustedes se encuentran con poemas en los cuales es blasfemo, sacrílego, ¿no? En el conocidísimo Lodados Eternos, ¿no? O menos conocido Los Anillos Fatigados, donde dice: yo te señalo con el dedo de Isida, da ganas de no haber tenido corazón, ¿no? Y en Lodados Eternos le dice: el hombre sí te sufre, el Dios es él. O sea, cómo reniega de Dios, lo acusa de ser un Dios irresponsable, como un vendedor de lotería en la de mí. Entonces, hay una crisis de la religión en Vallejo que lo lleva a una situación por lo menos de agnosticismo, sino de ateísmo, ¿no? Claro, entonces, pero ese mismo Vallejo, en los mismos días, escribe un poema como Dios, ese que dice, ¿no?, que anochece y camina con Dios, porque yo siento a Dios y debe dolerle mucho el corazón, ¿no? Entonces, tiene problemas que no explican. Bueno, ¿cuál es mi explicación? Porque no hay acuerdo entre los vallejistas. Yo creo que Vallejo, a Vallejo le cuesta lograr una fusión armónica entre dos partes de su ser, que incluso él lo simboliza en el poema La araña, donde compara al hombre con una araña que tiene una cabeza, que es la que piensa, y tiene un abdomen, que es el vientre, y el abdomen no deja a la cabeza dirigir. Esa lucha entre la parte instintiva, baja del hombre, y la parte superior, una lucha que hace recordar la filosofía griega, ¿no?, que somos animal racional, o como él va a decir, barro pensativo. Entonces, el problema en Vallejo es que en el poema Dios dice: cuando yo siento, cuando siente, los valores que ha recogido del animismo andino, que no hay que olvidar que le reza al sol en la oración del camino, está presente cultos prehispánicos. Se puede estudiar lo que se llama la utopía andina en la sección Nostalgias Imperiales. Hay un Vallejo que habla del Coricancha, hay un Vallejo que se siente representante de la raza indígena, lábrase la raza en mi palabra. O sea, hay un Vallejo que venera las piedras. O sea, hay un Vallejo andinazo, andino. No deja de haber un animismo, una reminiscencia de la religiosidad prehispánica. Y de otro lado, se identifica con valores evangélicos, cristianos, que han nutrido su corazón, su sensibilidad. El problema es que cuando ya esté terminando secundaria, y más cuando va a Trujillo, lo primero que lo sacude es que lea Darwin, mucho antes del marxismo. Lo que le sacude es Darwin, le sacude lo que se llama el positivismo. Después se va a ir interesando en el socialismo hasta culminar en el marxismo, ¿no? Entonces, pero es un proceso en el cual, lo voy a decir de una manera, por razones de tiempo, porque creo que es bien didáctico decirlo como lo decía José María Vegas,
hablando de sí mismo. José María Herrera dice: yo he leído a Marx, he leído a Mariátegui. No sé si los entendí por completo, dice, pero en todo caso no mataron en hilo mágico. ¿Qué es lo que te dice Herrera? Seguí creyendo en los sapos. Más importante que cualquier construcción, por muy bonita que sea, es cada ser humano. Pero ya no hay adentro nadie, espíritu. Dice Vallejo que lee libros, le sacuden, sin embargo nunca deja en otra zona suya que son pautas emotivas de la sensibilidad. En el poema Dios, por ejemplo, él por qué ahora sí respeta a Dios, porque como es en la tarde ha estado con una chica que no lo ha aceptado, que ha sentido desdeñado, se pone a pensar, ¿y Dios cuánto sufrirá? Está esperando ahí que la gente le abra su corazón y nadie le abre, y dice, ¿no? Entonces, ahora que sufro, ahora creo en Dios. En cambio, cuando se pone a pensar, le dice, irresponsable, te acuso, has hecho mal la creación, no te comprometes, ¿no? Le sale de un lado que lo lleva a la negación. Entonces, Vallejo, si uno lo ve en un cuadro desde la lucha de la sensibilidad del otro, porque después, bueno, se vuelve marxista y hay cartas que están pidiendo que le hagan misa a su familia. ¿No? Las últimas palabras que dice a Lloriet, y Lloriet era atea en esa época, pues no, Lloriet terminó con el hogar clínico San Juan de Dios, esas cosas. Pero la Lloriet, que era declaradamente atea, cuando estaba con Vallejo, ¿cuáles son las últimas palabras? Como ha dicho el padre Gutiérrez, es una adaptación del libro de Job. Es Job, dice, cualquier causa que tenga que defender ante Dios, tenga un defensor, Dios. Es una mezcla de Job y Dostoyevski. ¿Te suena a los Karamazov? Entonces, Vallejo está pensando en Dios hasta su muerte. Y en poemas humanos pueden encontrar poemas donde habla de Dios. Por ejemplo, el poema Yuntas, frente a nadie, Dios como que el que es. Lo que pasa es que su Dios ya no es el Dios dogmático de ninguna religión, es más bien un concepto como tenían los deístas, por ejemplo, como tenía Voltaire, como tenía Víctor Hugo, creer en un origen del universo, una entidad divina, pero sobre la cual los seres humanos lamentablemente han construido creencias que son hechuras de los hombres, tratando de comprender a esa entidad. Para él las religiones son construcciones humanas, no porque Dios no exista, sino porque son pretensiones humanas de entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que Vallejo sigue teniendo también su animismo andino, en el poema Telúrica y Magnética, que es tan hermoso, Sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú al pie del orbe, yo me adhiero, ¿no? O sea, Vallejo siente su Perú, ¿no? Siente su sierra, siente los valores de la Pachamama, siente con esa fuerza lo vincula con el amor materno. Entonces, eso lo hace rico, porque eso quizás es un defecto en un filósofo y de coherencia, ¿no? Se acabó. Pero en un creador de riqueza, sentir esa complejidad, porque le permite tener procesos muy complejos. O sea, en pocas palabras yo diría que Vallejo terminó creyendo en una divinidad que no pertenece a ninguna religión, ¿no? Vallejo en su época, Vallejo en su contexto. Y se habla de la solidaridad, ¿no? Como tal. Sin embargo, ese pensamiento es situado en una época, en un contexto donde predomina lo andino, ¿no? Entonces, trayendo a nuestra época ahora, sí, pues tenemos un país multicultural, ¿no? Pluricultural, ¿no? Y donde intervienen diferentes, y lo quiero aterrizar un poco al tema educativo, ¿no? O sea, cómo nos apropiamos de Vallejo para llevarlo a nuestra práctica. Porque Vallejo en la lectura semiótica, gramatical, qué sé yo, no manejo bien los términos, queda en el aire, ¿no? Y Vallejo es una vivencia, ¿no? Entonces, si no lo entendemos así, no habremos avanzado mucho, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo entender a Vallejo ahora, ¿no? Y desde el enfoque, por ejemplo, de la multiculturalidad que hay en nuestro país, ¿no? ¿Para qué sirve rescatar lo andino? Solo para decir que existimos. Y lo amazónico. Lo amazónico, los afrodescendientes, ¿no? Lo afroperuano. ¿No? O lo afroperuano, ¿no? Entonces, solo para decir que existimos,
o para decir que existen culturas, ¿no?, de diferentes tendencias, ¿no?, y donde nosotros, entre comillas, los mestizos, somos los que predominamos en la sociedad y tenemos actitudes discriminatorias, racistas y todo lo que viene ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo debe trascender Vallejo en este día a día que hacemos los profesores, ¿no? Y cómo es que Vallejo, a través de su mensaje de ese situado, cómo es que ahora nos ubicamos en un nuevo contexto, a casi cumplir los 200 años ya de vida republicana, ¿no? Sí, claro que sí, está muy bien. Parte significativa de nuestra herencia histórica no va por los valores individualistas de ganancia, de explotación que trae la revolución industrial, ¿no? Es donde hay valores de las etnias amazónicas, de la zona del Collao, del Altiplano, de la zona más vinculada con el proceso quechua, acá mismo todo el norte, las grandes culturas que ha habido, el contingente afroperuano. Entonces, ahora mucho se habla de la globalización, pero habría que preguntar quién globaliza a quién. La globalización camufla un proceso de imposición de ciertas pautas de conducta al mundo entero, ¿no?, como marginando, ¿no?, herencias culturales que más bien no le dan tanta importancia al tener, a la ganancia, al explotar, sino que más bien están vinculadas con una relación con la naturaleza que es urgente. Yo creo que comencemos por ahí, estamos destruyendo el planeta. Fíjate que hasta la solidaridad casi pasa a segundo plano, con cómo estamos destruyendo el planeta mismo. No va a haber agua, etcétera, ¿no? Entonces, un hombre amazónico, un hombre andino, se sabe parte de la naturaleza. En cambio, el hombre moderno de Europa, no sé, se creía distinto a la naturaleza y con patente corso para explotarla. En cambio, un indígena sabe que estás hecho de la misma cosa, como dicen, estás hecho de la misma cosa que están los ríos. Tú eres eso. Tú eres naturaleza. Le agregas a la naturaleza los factores sociales, específicos, humanos, no deja de ser naturaleza. Y si matas la naturaleza, te estás matando a ti mismo. Entonces, en eso, lo andino y lo amazónico está completamente ligado, ¿no? Y cuando lees también obras como la de Antonio Gálvez Rosero o Gregorio Martínez, que recoge una experiencia marina afrodescendiente, encuentran los mismos valores, ¿no? Ese valor de comunión con la madre naturaleza, que esté unido con la madre. Yo creo que es un valor que hay que enseñar, es urgente, ¿no? Y otro valor, ya por eso lo digo menos, son pautas comunitarias las que rigen la vida. Uno se siente parte del bien común. Si algo nos está destruyendo en las ciudades, en la vida urbana, es que la gente ya no tiene valores cívicos. Un ciudadano es porque te sientes parte del bien común. La política para Aristóteles es la ciencia más noble porque tiene el objetivo más importante, que es el bien común. Estoy hablando de la política de Aristóteles, no de estos amarros que, como dice Ricardo Palma, viven del presupuesto nacional, además presupuestivo, ¿no? Estos viven del presupuesto nomás, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como usted, yo creo que Vallejo es un autor que puede conducir a, de alguna forma, ir teniendo valores que eviten el racismo, la marginación cultural, que eviten las exclusiones y que eviten pensar que este mercado, esta economía de mercado, de explotación, es la única solución para el ser humano cuando está destruyendo el planeta, más bien al revés. Buscar salidas, como el progreso tecnológico vaya unido a que el hombre es el fin, nunca puede ser medio para otras finalidades, ¿no? Entonces, yo creo que Vallejo en eso es perfecto, es completamente actual. Y eso que te digo, no solamente lo decimos en países como el nuestro. Vallejo es un autor que se estudia en muchos sitios y se lo ve como un autor
vigente, ¿no? Como decía un español, decía, Vallejo murió mañana, o sea, está escrito para mañana. Vallejo no es del presente, Vallejo es del futuro, encima. Entonces yo creo que, y ahí por eso es muy importante, eso lo puede existir en la conferencia, no dar una imagen tan pesimista de Vallejo. Por Dios, estoy harto de que escogen los poemas más pesimistas, más fatalistas. Te da la impresión de que Vallejo siempre está así. Y Vallejo tiene humor, Vallejo es travieso, Vallejo está lleno de esperanza, Vallejo se toma sus traguitos, Vallejo es un hombre completo. Yo estoy harto de que insistan en que Vallejo es el poeta de la muerte, el poeta del dolor. Y Vallejo es el poeta de la solidaridad, de la esperanza, de la utopía, de cómo el amor mata a la muerte. Ningún poeta ha cantado con la genialidad de Vallejo que el amor humano hace que los muertos dejen de ser muertos, ¿no? Y Vallejo es un ejemplo muy bueno también para evitar prejuicios que hay, ¿no? A mí me fastidia porque uno tiene un gran compromiso con la gente del colegio. También cuando te hablan de Arguedas, te mencionan que Arguedas se suicidó. Tenemos estos héroes culturales que parece que te dicen que Perú no tiene solución, ¿no? El triste Vallejo y el depresivo Arguedas, que se mató. Entonces la gente cree que Arguedas se mató porque no tenía esperanza. Arguedas se mató porque creía que él era un estorbo, estaba engañado, él creía que él dificultaba. Él estaba convencido de que el Perú estaba cambiando para bien y él se mató para no estorbar. Es diferente, ¿no? O sea, pues sí tiene una esperanza. Lo que pasa es que perdió la esperanza en él, ¿no? O sea que hay que dar una lectura, los alumnos necesitan modelos culturales afirmativos. Como decía Jorge Basadre, la terca puesta por el sí. El Perú es un país difícil, la promesa de la vida peruana, como dice Basadre, es difícil, ¿no? Pero hay que luchar para tender puentes, ¿no? Y creo que la poesía de Vallejo es la que más nos puede servir, ¿no? En el campo de la poesía no hay, aparte de su belleza, su genialidad, tendría esta utilidad cívica. Dante es el más grande cantor del amor humano, que termina diciendo que el amor de Dios que mueve el cielo y las estrellas. Y nadie ha idealizado el amor como Dante en la Vita Nuova, en Beatrice. Dante debería ser sinónimo de amoroso más que sinónimo de pavoroso. Pero uno dice dantesco. Entonces digo a propósito porque que más leído Dante, que la Divina Comedia te exige. Hay gente que a veces me dice, profesor, a mí no me gusta la Divina Comedia. El problema no está en la Divina Comedia, está en ti. Vuélvete competente, chorro. Usa tu potencia, no te atrofies. Si no le entiendes, oye, a Dante no le va a pasar nada, van a seguir leyéndolo y tú te vas a morir y te lo perdiste. El problema está, y ahí viene la educación, cómo ayudar a que la gente adquiera la competencia para leer un autor difícil, pero sustancioso, no difícil por gusto. Nietzsche se burla de esa gente que parece difícil y en el fondo es superficial. Nietzsche dice una frase que a mí me gusta mucho, dice, hay gente que oscurece sus aguas para que parezcan profundas, no tiene cauce, pero hay otros que lo que pasa es que son océanos. Es difícil entrar porque tienes que ir hasta los abismos, ¿no? Entonces cuando tú lees un Dostoyevsky, o lees un Dante, un Chekhov, a escala de nosotros, Vallejo es lo más grande de la literatura peruana, te encuentras con eso, tienes que ser competente, tienes que haber vivido, si no has tenido experiencias, el problema con los alumnos, uno tiene que vivenciar cosas y tienes que tener contextos. Entonces, comienzo por ahí, me parece que usted da la razón, el problema es que los mismos profesores no están capacitados para enseñar muchas veces a Vallejo. El problema mayor que hay en el Perú no es tanto que se lee poco, no se comprende lo que se lee. Y encima tenemos el poeta más difícil de comprender de la literatura española del siglo XX. Nos ha tocado el poeta más difícil y el poeta a la vez más universal, que quiere decirnos más.
Es como si fuéramos irlandeses y te dicen, ¿cuál es el libro irlandés más importante? El Ulises de Joyce. Mamita, hasta los especialistas no lo entienden. Pero nadie niega que el Ulises de Joyce es la novela más importante del siglo XX. ¿No? ¿Qué importa que no se venda millones? ¿No? Pero el que entra Ulises te da cuenta que eso es un universo. Entonces, comencemos por ahí, que es compromiso. A mí me encanta enseñar Vallejo porque me considero un intermediario para que la gente sienta Vallejo. Yo me he pasado años estudiándolo, leyendo una bibliografía que tiene cientos de libros, ¿no? Pero Vallejo es inabarcable. Entonces yo siento el compromiso de cómo poner eso al alcance, porque cuando uno se le abre Vallejo, uno queda deslumbrado. Vallejo, uno le explica y como dice Blanca Varela, sientes como un temblorcito, un sismo que te pasa por la columna vertebral. Vallejo, te agarró Vallejo, ¿no? Te deja marcado. Entonces, viendo a lo que usted está preguntando, efectivamente hay conexiones entre la idea que está en el título, la palabra desnudo. No es un título que después Ribeiro dijo que no lo hubiera puesto, un poco el editor, porque no habla de todos, pero una parte importante de los cuentos de Ribeiro están desde el lado del que no tiene voz, ¿no? Eso es verdad. Entonces, hasta ahí habría una conexión con el cuento Paco Yunque, ¿no? Un cuento que además retrata cómo la superestructura educativa no es capaz de evitar la influencia marxista de la estructura económica. El profesor trata de hacerse loco, ¿no? Marxistamente la superestructura está al servicio de la estructura, ¿no? Sí. Colegas, esto ha sido simplemente un preludio, una introducción a lo que vamos a ver en la noche, en la cual todos vamos a asistir. Yo, sinceramente, a título personal como institucional, agradecer esta disertación en la cual despejar algunas dudas que teníamos respecto a Vallejo, más que todo sobre la identidad de Vallejo, ¿no? Y cómo adecuar Vallejo al mundo contemporáneo, que si se puede, si podemos. Yo quiero pues dar un fuerte aplauso al doctor Fernando.